Bien, colegas, para el día de hoy está planificado el trabajo de Google Classroom, que lo vamos a hacer en 4 sesiones, debido a que necesitamos pues utilizarlo de una manera muy adecuada. Definitivamente ya supongo que en su mayoría ustedes han estado usando ya este aplicativo. Sin embargo, conviene un poco ir afianzando, ¿ya? Sobre todo en el manejo, configuración y todo ello. Y definitivamente esto está para quedarse, por eso vamos a un poco afianzar en este trabajo, porque ya sea que retornemos a la clase semipresencial, por ejemplo, vamos a seguir utilizándolo, estoy seguro que sí. Entonces, debido a ello es que vamos a un poco afianzar en este manejo, ¿ya? Entonces, el día de hoy está programado entonces trabajar Google Classroom, ¿correcto? Entonces, a ver. Vamos a ir continuando con la explicación. Un poquito que vamos a entrar a la parte de teoría aquí, ¿ya? A ver, si me escuchan ahora, ya. Entonces, como decía, en este caso, pues la configuración sí no nos va a permitir hacer este trabajo de configurar la calificación cualitativa, ¿ya? Todo lo va a manejar en función a la calificación cuantitativa. De hecho, que aquí tendríamos que hacer una especie de conversión, ¿ya? Del valor de los puntajes que los estudiantes obtengan para que nosotros podamos transformarlo a la escala pues literal. Entonces, eso es un trabajo adicional que tenemos que hacer. En vista de que Classroom no solamente está pues diseñado para el entorno peruano, ¿no? Es un aplicativo que nos va a permitir, o se va a utilizar en cualquier otro entorno a nivel global. Entonces, la forma general de calificación es en base a la cuantitativa. ¿Sí? Entonces, aclarando eso, pues vamos a ver que lo demás, ¿sí? Es una configuración exclusiva para el tema académico, ¿ya? Entonces aquí, por ejemplo, nos dice, ¿no? Que es una aplicación de Google, ¿sí? Que como ya habíamos estado explicando, ¿sí? Su principal función, gestión de las actividades escolares, ¿ya? Eso es, gestionar actividades de un aula, ¿sí? Entonces, aquí, por ejemplo, nos dice, ¿no? Puede ser que podamos utilizarlo netamente en el tema, como ahora estamos haciendo en el trabajo virtual, ¿sí? A distancia, todo ello, o también podemos hacerlo o aplicarlo en un tema de la presencialidad también, ¿no? Entonces, toda actividad que nosotros vayamos proponiendo podemos ir planificando mediante el uso también de Classroom, ¿no? Así estemos en presencial, como les decía, ¿no? Entonces, eso pues nos va a permitir hacer este trabajo y sobre todo el tema del trabajo colaborativo también. Si nosotros planteamos una estrategia de trabajo a nivel colaborativo, esta es la aplicación que nos permitirá hacer ese tipo de cosas. Entonces, vamos a continuar. A ver. Bien, entonces, a ver, ¿qué actividades, qué cosas nos permite realizar Google Classroom? ¿Ya? Aquí tenemos la primera opción, por ejemplo, nos dice publicar contenidos, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, vamos a apreciar que en las actividades que nosotros planteamos, podemos poner imágenes, documentos, videos, cualquier recurso que nosotros podamos tener a disposición. Esa es la gran ventaja, ¿ya? Por ejemplo, enlaces, podemos enlazar directamente sitios web, por ejemplo, mediante su enlace, podemos ponerlo de frente como material, por ejemplo. Entonces,
Esto va a ser pues una suerte de aplicativo que nos va a permitir, como les digo, ubicar, colocar, subir los archivos como recursos que nosotros podamos plantear para que nuestros estudiantes aprendan, ¿no? Utilicen esos recursos y puedan, a través del, del estudio individual o grupal, pues a ir aprendiendo, ¿no? Lo que nosotros planteamos. Entonces, esa es una de las primeras opciones, ¿no? Nos permite hacer, publicar contenidos en este caso. Ahora aquí, por ejemplo, nos dice realizar asesorías para clases, ¿no? Entonces, como estamos haciendo actualmente, en el caso nuestro, todas las actividades las estamos gestionando a distancia, ¿verdad? Entonces, eh, prácticamente en este aplicativo lo que hacemos es subir la información, dar las indicaciones correctamente, hacer, por ejemplo, los criterios de evaluación en caso planteemos algunas actividades, y el estudiante al subir su trabajo nos hace llegar a nosotros como docentes y nosotros podemos hacer las calificaciones correspondientes, las retroalimentaciones correspondientes, que ahora está bastante exigido, diríamos así, en nuestra práctica pedagógica. Y pues lo bueno es que esto pues únicamente va a ir de uno a uno, es decir, de docente-estudiante, por ejemplo, ¿no? Entonces, si usted como docente hace una retroalimentación, esa retroalimentación le va a llegar exactamente al estudiante, ¿no? No a todos, sino exclusivamente al estudiante. Entonces, es una ventaja también como que estamos trabajando prácticamente de forma presencial. Así más o menos sería, ¿no? Si usted hace la retroalimentación a su estudiante en forma personal, aquí también pasa lo mismo, solo que es a distancia. Otra característica que nos va a permitir es organizar tareas y entregas. Y lo bueno es que aquí también podríamos nosotros hacer pues programaciones, por ejemplo, ¿no? Y por ejemplo, a ver, alguna situación. Puedo adelantarme ya a lo que es crear tareas, por ejemplo, ¿no? Si yo un fin de semana me pongo a trabajar las tareas para toda la semana de mis estudiantes, puedo inclusive programar eso, ¿no? Para que no aparezca de inmediato, sino en una determinada fecha y hora. Entonces, eso nos permite hacer claro, ¿ya? Programar las tareas, los materiales y la publicación respectiva. Hablaba antes de lo que es retroalimentación, por ejemplo, entonces aquí está, aquí nos permite esto, ¿no? Corregir, retroalimentar y poner la calificación respectiva a los trabajos de los estudiantes, ¿ya? Eso nos permite hacer Google Classroom. Otra ventaja es que nos ofrece una suerte de tablón, ¿ya? Donde ahí podemos emitir comunicados, por ejemplo, para nuestros estudiantes, ¿sí? Ya sea en forma pública o personal también, ¿no? Nos permite, o podríamos enviar, por ejemplo, mensajes privados a determinados estudiantes o también mensajes que sean de uso público para todos. Entonces, si configuramos un mensaje público, definitivamente llega a todos los estudiantes que nosotros tengamos en el aula. ¿Ya? Entonces, aquí, por ejemplo, también es otra ventaja que nos dice fomentar la participación y discusión fuera del salón de clases, ¿no? Y aquí también es otro avance bastante bueno, otro aporte bastante bueno del Classroom es el tema de la asignación de notas finales. Con solo hacer un clic ya tendríamos nosotros prácticamente acceso a una especie de registro auxiliar donde ahí nos va a colocar todos los puntajes que fuimos asignando a los estudiantes a lo largo del periodo escolar. Entonces es prácticamente como un seguro que tendríamos nosotros como docentes. Ya no tenemos el riesgo de perder nuestros registros o que suceda algo. Todo está en el Drive, de manera que en cualquier momento accedemos a esos calificativos, por ejemplo. Ya en cualquier momento nos piden, generamos el reporte y ya tenemos para presentar, por ejemplo, ¿no? Entonces es una de las grandes ventajas también que nos ofrece Google Classroom, colegas. Entonces, entre otras, pues hay muchas otras opciones más, muchas otras aplicaciones que vamos a ir viendo. Entonces, aquí tenemos un poquito más. Y hablamos de los requisitos, ya que se necesita para que el estudiante y nosotros podamos interactuar por este tema del Google Classroom.
aquí sí definitivamente tenemos que hablar un poco, sobre todo de las dificultades, ¿ya? Porque lo que se ha presentado en las instituciones educativas como dificultad es que no todos los estudiantes cuentan con acceso a Google Classroom, a pesar de que Google Classroom se puede ejecutar desde un celular, por ejemplo, una tablet o también una laptop, definitivamente. El punto es que no todos cuentan con esta suerte de tener la conectividad, por ejemplo, ¿no? Entonces, uno de los grandes retos que sí seguimos haciendo en las instituciones, supongo que también en el caso de ustedes, es que no todos los estudiantes tienen esa disponibilidad de conectividad para que puedan, pues, acceder a clase, ¿no? Entonces, por ahí que muchas de las estrategias que se van llevando a cabo se hacen a través del WhatsApp, por ejemplo, ¿no? Entonces, ese detallito. Entonces, como requisitos, por ejemplo, aquí tenemos equipo de cómputo o dispositivo móvil. Entonces, como mencionaba, lo bueno es que ellos, pues, o los estudiantes pueden acceder desde sus celulares, por ejemplo, ¿no? Desde su tablet, desde una laptop o desde una computadora. Entonces, ya la forma como podemos acceder es amplia para, para esta opción del Classroom. Esto trabaja a través del uso del Internet, entonces para ello necesitamos un navegador de Google. En este caso no necesariamente Chrome, no puede ser otro navegador, pero se recomienda esto, ¿no? Por las características, por los complementos que fácilmente podemos ir descargando y todo ello. Entonces, recomendable, ya en este caso, utilizar el navegador Chrome. Ahora, en este caso sí, miren, tenemos que tener una cuenta Gmail, ¿ya? Exclusividad. Entonces, aquí, por ejemplo, tanto docente y estudiante tiene que tener su cuenta Gmail. Y aquí hay un detalle bastante importante que tenemos que considerar frente a la forma como nosotros vamos a utilizar las cuentas, ¿ya? Por ejemplo, a ver, aquí si nosotros como docentes configuramos una cuenta personal, ya no, la cuenta personal va a tener esta extensión, @gmail.com, ¿no es cierto? Entonces, si yo creo mi classroom, mi sala, mi aula, mi clase en una cuenta personal, los usuarios que van a inscribirse también tienen que tener esa cuenta personal, ¿ya? En este caso, pues hacemos una alusión a dos tipos de cuentas, ¿no? Entonces, en este caso, por ejemplo, es una cuenta, aquí como les decía, personal. Y en esta parte inferior hablamos de una cuenta institucional o corporativa que le denominan, ¿no es cierto? Entonces, sucede lo siguiente, colegas. A ver, la mayor parte de las instituciones educativas tienen su cuenta institucional, que quiere decir, ponen el nombre, por ejemplo, aquí el nombre del usuario, y después de arroba ponen el nombre de la institución. Está configurado así, ¿no? Arroba, por ejemplo, el caso mío, ¿ya? Para mi cuenta institucional, para hacer más o menos alusión, es así. A ver, ronald.gavancho. A ver, arroba Colegio Garcilaso, así, Colegio Garcilaso cusco.edu.p, por ejemplo, así. Entonces, las cuentas institucionales tienen esta característica, colegas, ¿ya? No tienen esa extensión gmail.com, sino tienen esta extensión, ¿no? El nombre o la institución en la cual estamos laborando y por la cual ha sido asignada un sitio web, y con ese sitio se ha consignado, por ejemplo, la cuenta institucional. Entonces, así funcionan entonces las cuentas institucionales. Ahora, sucede lo siguiente, ¿no? Como le decía, si yo he creado mi cuenta, una cuenta personal, y estoy utilizando Classroom, mis estudiantes también tienen que tener esa misma similitud en cuentas. Es decir, yo no puedo hacer esto, miren, no puedo crear un Classroom con mi cuenta personal y agregar estudiantes que tengan cuenta institucional. Eso no va a poder ser posible, ¿ya?
O al revés también, ¿no? Si yo, por ejemplo, tengo una cuenta institucional y en esa cuenta institucional estoy creando mi Classroom, no puedo agregar a estudiantes que tengan una cuenta personal, por ejemplo. No se puede, en ese caso, de esta forma, no. Entonces, así queda, en forma lineal, ¿no? Cuenta personal, estudiantes con cuenta personal. Cuenta institucional que crea el docente, estudiantes con cuenta institucional, ¿ya? Eso vamos a tener bastante en cuenta al momento de diseñar nuestro Classroom, ¿ya? Entonces, eso, coleguitas. Entonces, vamos a ir viendo, es un requisito también esto, ¿sí? Es uno de los requisitos que tenemos que cumplir. Y de hecho que ya tenemos que dominar un poco el manejo de Google Docs y el Google Drive. Porque como les decía, al igual que cualquier otro aplicativo que utiliza o que nos brinda Google, esto pues lo almacena automáticamente en el Drive. Entonces tenemos que aprender a ubicar en nuestro Drive el espacio que corresponde al Classroom en este caso, ¿no? Entonces, cuando yo creo, por ejemplo, un aula, automáticamente en el Drive ya se crea pues un espacio con ese nombre, ¿ya? Entonces, a eso se refiere. En forma práctica vamos a ir viendo cada una de estas situaciones. ¿Hasta ahí alguna duda, consulta, colegas? ¿Estamos en la sala? Sí, maestro, hemos entendido. Ya, correctísimo. Entonces, vamos avanzando. Vamos avanzando, colegas. Entonces. Ya, en este caso ya vamos a ir mencionando el propósito del taller, ¿ya? Donde vamos a hacer la secuencia, ¿no? Cómo ingresar al Google Classroom, cómo crear clases y cómo configurar clases. Entonces, a esto nos vamos a dedicar esta noche, el paso a paso para que ya totalmente quede claro esta opción de tanto configurar como crear nuestras clases, ¿ya? Entonces, a ver, ¿qué más tenemos como información aquí? Ya. En esta parte ya se les explica y eso ya lo tienen ustedes en vuestro grupo WhatsApp, este documento, donde se les explica cómo ingresar a Google Classroom, ¿ya? En este caso nos indica, ¿no? Tenemos que entrar a nuestro correo electrónico, como siempre buscar los 9 puntitos, los aplicativos, los apps de Google, y dentro de ellos encontramos Classroom, ¿ya? Esa es la secuencia, vamos avanzando. Ahora nos dice, no, y esto lo vamos a practicar, no se preocupe. Estoy haciendo una descripción nada más. Si yo no tengo ningún aula creada, va a quedar así vacío al momento de ingresar al Google Classroom. Entonces, lo que hago es, en la parte superior, hacemos clic en este signo más. Aquí está. Paso siguiente, ya, crear clase, nos dicen. Hay dos opciones al momento de hacer clic en este signo más, ¿no? Nosotros podemos unirnos a una clase o podemos crear nuestra propia clase. Entonces, el Classroom, por ejemplo, nos permite interactuar en dos modos. O sea, con mi misma cuenta yo podría interactuar como estudiante. Si yo me incluyo a una clase de otro docente, ya estoy como estudiante. Para eso me puedo unir a una clase. Y si yo creo una clase, pues como docente soy el administrador de esa clase, ¿no? Entonces, para que nosotros podamos crear una clase, únicamente nos vamos a este signo más y elegimos la opción crear clase. Y ahí nos manda, ¿no? Todas las opciones de configuración que tenemos que hacer para que podamos proseguir con el proceso de creación de clases. Entonces, aquí, por ejemplo, nos piden datos que vamos a tener que llenar y todo ello. Y eso es lo que vamos a hacer enseguida, ¿ya? Entonces, en esta parte, colegas, vamos a hacer un trabajo práctico, ¿ya? Aquí tenemos, por ejemplo, y explico lo siguiente, a ver, vamos a simular una situación, ¿no? Aquí estoy mezclando distintas áreas, definitivamente usted no va a tener como docente pues tantas áreas distintas, diferentes, entonces lo que vamos a hacer es a modo de práctica, vamos a crear para estas secciones, ¿ya? Por ejemplo, nuestra primera aula a crear va a ser para el segundo grado A, grado sección, ¿ya? Aquí para el segundo A, el área va a ser educación física, ¿ya? Y aquí usted con un nombre del docente, su nombre va a colocar.
Entonces, así, para el segundo B vamos a crear un aula que se llame arte, para el área de arte, con su nombre respectivo también. Así como figura aquí nuestro trabajo práctico, ¿ya? Entonces, grado, sección y el área, así vamos a crear. En la práctica, ustedes pues van a crear para el grado y sección que corresponde y el área que ustedes se les asignen, ¿no? La cantidad de áreas que tengan ustedes. Un detalle importante, colegas, importante. Miren, en el Classroom no podemos crear aulas dentro de otras, es decir, por ejemplo, a ver, yo podría crear no puedo hacer esto, digamos, crear un aula llamada institución educativa tal y dentro de él crear otras aulas, no funciona así, ¿ya? Lo que funciona Classroom es directamente así, le permite crear como o sea, prácticamente los salones de clase que usted tenga, ¿no? Es prácticamente así, mire, para entender un poquito. Si usted tiene en su institución educativa a ver, la distribución de aulas, este es el aula de segundo A, digamos primero A, este es el aula segundo A, digamos, o sea, las aulas diferentes de estudiantes, es como es como hacer una similitud, ¿ya? Va a tener que crear usted, digamos, si usted tiene para este aula, le crea su propia aula aquí en el Classroom. Para este otro, le crea para este otro, así. Entonces, exclusividad, o sea, si usted está como docente o también puede invitar a otros docentes a participar en su aula, pero así tiene que crear para las aulas que usted tiene asignado en su carga horaria. ¿Ya? Entonces, por eso es que estamos haciendo la propuesta aquí de qué grado, sección y qué área vamos a trabajar. ¿Ya? Así, grado, sección y el área. Eso es lo que vamos a empezar a trabajar en este momento, colegas. Ahora sí, no les canso con teoría, empezamos con la parte práctica. A ver. Ya, entonces, a ver, formas de ingreso a Classroom hay varias, colegas, ¿ya? Entonces, a ver, por ejemplo, usted puede de frente poner aquí en Google, de frente a Google, vamos a poner Google y Classroom, ahí vamos a escribir. Ya estamos, entonces, ya podríamos nosotros ingresar directamente, mire aquí, a Classroom, aquí, ¿no? Se va a Classroom y todo eso. Entonces, mire, ya. Aquí, por ejemplo, sucede lo siguiente. Si yo estoy entrando por esta forma, por este método, de frente buscando en Google, lo que va a hacer es captar o capturar el perfil con el cual yo estoy actualmente registrado, ¿ya? Entonces, miren, en este caso, mi perfil es el perfil oficial que tengo aquí, ¿no? Entonces dice, a ver, ronaldgamacho@gmail.com. Entonces, yo en este caso, para la práctica, no voy a utilizar este perfil, voy a utilizar, por ejemplo, otro perfil distinto, ¿ya? Entonces, para no tener esta dificultad, como estoy en este caso mostrando, que automáticamente capta el perfil y bueno, ahí me direcciona, tengo que hacer a la parte segura. A ver, lo más seguro que podría yo hacer es, para ingresar correctamente y saber exactamente dónde, en qué cuenta estoy, es irme a mi Gmail de nuevo, ¿ya? Entrar a mi correo electrónico, colegas. Por ese lado vamos a hacer. Por el lado mucho más seguro. Ya, entonces aquí, por ejemplo, yo no voy a trabajar con esta cuenta, voy a trabajar con una cuenta distinta, por ejemplo. A ver, aquí estamos. Y lo único que estoy haciendo hasta el momento es ingresar al correo electrónico. ¿Ya? Y desde el correo electrónico, en el cual yo ya ubico exactamente en cuál voy a trabajar, ¿ya? Voy a ingresar a los aplicativos de Google aquí. Y busco en la lista Google Classroom. ¿Ven? Aquí está Classroom. ¿Ya? Entonces, ahí ya le hago un clic. Y vemos que en este caso está vacío. Ya no tengo, por ejemplo, aquí me dice
aquí no hay clases, o sea, estoy en esta cuenta que estoy empezando a utilizar, yo no tengo ningún aula creada, por ejemplo, ¿no? Así, entonces, si usted ingresa por primera vez al Classroom, le va a mostrar esta opción, así como está, ¿ya? Una pantalla en blanco, no hay nada de botones ahí que puedan visualizar. Es prácticamente una presentación sencilla, ya miren así nada más. Entonces me dice ahí, aquí no hay clases y está en blanco completamente, ¿verdad? Entonces, a medida que yo vaya creando mis clases, ¿ya? Ahí sí recién va a ir apareciendo ahí en cada caso el nombre de las clases que vamos creando, ¿ya? Entonces, en esta lista se van a ir colocando las clases que vamos a ir configurando. De hecho, que si usted ya está utilizando, por ejemplo, como digo, ya tienen la lista aquí, sus clases, ¿verdad? Listo. Entonces, a ver, la intención del trabajo de hoy es, por ejemplo, crear para el segundo grado A una clase, ¿ya? Para el área de educación física. Entonces, a ver, ¿qué procedimientos voy a hacer? Yo ya estoy en el Classroom, ya ingresé al Classroom, entonces voy a empezar a trabajar de esta forma. A ver, les había dicho, vamos a ubicar este signo más, este botoncito, ¿sí? Y ahí le vamos a poner, por ejemplo, a ver, clic en ese botón. Y efectivamente me da dos opciones, ¿ya? Mire, unirse a la clase y crear la clase. Entonces, como yo no quiero unirme como estudiante, yo quiero crear una clase, pues pulsaré en esta opción, crear clase. Y siempre me va a mandar este tipo de mensajito, ¿ya? Me va a mandar así. Usas Classroom en una escuela y me da una serie de información donde sí o sí tengo que decir, leí y comprendí la notificación. Entonces, habilitamos esa opción con el check y continuamos. ¿Sí? Entonces, mire, mientras yo no habilite ese botoncito, no puedo continuar. Está desactivado. Ya, entonces, a ver, habilitamos, continuar y recién me da estas opciones aquí, ¿no? Aquí me da estas opciones, las posibilidades de trabajo que yo pueda hacer. Entonces, a ver. Aquí, por ejemplo, me dice, ¿no? Me da como una especie de formularios aquí, ¿no? Me da como una especie de formulario donde yo tengo que poner los nombres. Suficiente, a ver, con que yo coloque esta información, ¿ya? Con eso ya puedo crear la sala, ¿sí? Entonces, el resto se puede completar, sí se puede completar, pero no necesariamente está tan obligado de poner esto. Entonces, aquí nada más vamos a poner, a ver, nombre de la clase. ¿Qué le pondría, a ver, si estoy pretendiendo crear para el segundo A, ya, para el área de educación física? A ver, ¿qué dato pondría? Me apoyan ahí. A ver, coleguitas. Le tenemos que asignar un nombre, ¿ya? Es como que yo estoy creando, prácticamente estoy creando un salón de clases ahí. Ya, entonces pondría ahí, por ejemplo, el segundo A, educación física, por ejemplo. Hasta ahí le pondría así, ¿no? Segundo A, educación física. ¿Ya? Aquí, como les decía, ¿ya? ¿Por qué pongo aquí esta parte, colegas? Porque eso es lo que va a aparecer como información en la parte principal. Aquí le puedo poner nuevamente sección A. Puedo completar ahí. Asunto, a ver, área de educación física le voy a poner ahí, ¿ya? Y le voy a bautizar sala 1, por ejemplo. Entonces, esos datos voy a consignar al momento de crear mi sala, mi clase en este caso, ¿ya? Entonces, una vez llenada esa información, aparece el botón crear aquí en la parte inferior. Entonces, simplemente decimos crear. A ver. Entonces ahí, por ejemplo, ya está procesando la información y a ver, tiene que completar el proceso para que ya me cree ese aula. ¿Ve? Entonces, miren, ya tengo así. Me da ya esta información, colegas, ¿ya? Ya estoy dentro del aula. En este caso estoy dentro. Entonces, a partir de la creación de un aula,
¿ya? Yo tengo que aprender a ver cómo salgo de ese aula y voy digamos, a la institución misma. Entonces, para salirme de este aula que estoy actualmente, tengo que utilizar esta opcióncita. A ver, aquí. En esta parte superior izquierda vemos 3 lineecitas, ¿ya? Esas lineecitas vamos a utilizar. Y como verán ustedes, miren, no hay muchas opciones, nada de eso, ¿no? Lo único que resalta en este caso es estas opciones que estamos mencionando aquí, pero que eso vamos a detallarlo rápidamente, ¿ya? Primero vamos a crear una clase. Listo, entonces, a ver, como les digo, mi intención primero es salirme de esta clase. Entonces, para salir de esta clase, pulso en estas 3 lineecitas y aquí aparecen estas opciones. A ver, vamos a ir describiendo. Tengo clases, tengo calendario donde voy a programar mis actividades. Aquí aparece una opción pendientes de revisión. Eso ya va a salir o eso me va a enviar cuando ya mis estudiantes envíen sus evidencias, sus trabajos. Entonces, de frente ahí podemos hacer clic, ¿ya? Para que nos mande donde han enviado las tareas los estudiantes. Entonces ya procedemos a calificar. También vamos a ver esa opción de calificación desde esta parte de donde dice calificaciones también, ¿no? Entonces son varias formas de accesar a lo mismo. Ahora vamos a ver, aquí va a aparecer la lista de aulas creadas. En este caso solamente tengo un aula. Entonces, si yo voy a crear más, vamos a ver aquí, hay más listas, va a aparecer más aulas. De manera que yo voy a hacer con un clic nada más acceder a cualquier aula que yo elija, ¿ya? Y de hecho que aquí tenemos las opciones de configuración también, ¿no? Que vamos a utilizar. Entonces vamos a regresar. Mira, la primera opción dice clases. Hago clic. Y ahí es donde, miren, va a aparecer esta opción donde hemos creado el nombre, el título, recuerden. Entonces, mire, aquí aparece así, ¿no? Segundo A, educación física, ¿ya? Por eso es que le hemos puesto ese nombre. El grado sección y el área para que aparezca directamente y pueda ubicar mis aulas. Ahora, a ver, me arrepentí, digamos, o no me arrepentí, me equivoqué en algún dato o quiero modificar esto, por ejemplo, en lugar que diga A nada más, voy a poner nombre del docente aquí. Entonces aquí puedo modificar eso, ¿ya? Miren, aquí en el aula creada aparecen 3 puntitos como en el caso del celular. Entonces, miren, en esos 3 puntitos, si yo pulso, miren, me dan estas opciones, ¿no? Copiar vínculo de invitación, eso ya vamos a utilizar cuando los estudiantes o cuando nosotros invitamos a los estudiantes a través del WhatsApp, por ejemplo. Otra opción me dice editar, copiar y archivar. Es decir, si yo quiero eliminar, por ejemplo, este salón, ¿ya? Puedo decir archivar y se va a pasar a la papelera de reciclaje y eso todavía podemos o restaurar o eliminar definitivamente. Entonces, si yo quiero hacer cambios, ¿ya? En lo que es los datos y todo ello, voy a decir editar aquí, ¿ya? Clic y he vuelto, colegas, aquí donde hemos iniciado en la creación del aula, por ejemplo. Entonces, por ejemplo, aquí yo quiero poner mi nombre, ahí donde dice sección, entonces diré, a ver, profesor Ronald Gavancho. Listo. Y hago los cambios, guardo estos cambios, miren. Le digo guardar y ahí aparece de esa forma, miren, creado mi aula. ¿Ya? Segunda, educación física, profesor Ronald Gavancho. Entonces ya el estudiante va a visualizar de esta forma. Por eso es que ponemos el dato del docente más, ¿ya? Entonces, al momento de acceder, el estudiante no solamente va a acceder a nuestra aula, va a acceder a varias, definitivas, ¿no? O sea, a varias aulas que otros docentes de otras áreas también creen. Entonces, para que el estudiante nos pueda ubicar fácilmente, colocamos esa información. Grado, sección, área, o en este caso, si trabajan solamente con la sección, pues pueden sin grado, sección, pero mejor es así, ¿ya? Por seguridad, para que el estudiante no se pierda, entre comillas. Y en nuestro nombre ahí colocamos, ¿sí? Entonces ya hemos creado un aula, ¿ya? Vamos a seguir creando más aulas, coleguitas. Entonces, a ver, por ejemplo, en la práctica me dice, voy a crear para el segundo B un aula llamada o para el área de arte.
¿Ya? Entonces, para el segundo B voy a crear el aula arte. A ver, vamos entonces a nuestro claro. Entonces, el proceso va a ser repetitivo, ¿no? Yo quiero crear otra aula, entonces voy a ubicar nuevamente este signo más. Ahí, otra vez regreso al signo más. Clic, digo Profesor, una crear. consultita. Dígame, maestro. ¿Tu nombre en qué parcita lo has puesto, profesor Ronald? Para que aparezca. Ajá, eso Estuve mismo perdido. voy a hacer. En este momento vamos a crear esta clasecita, ¿ya? Ya, eso mismo. A ver, vamos a hacer aquí, al crear esta clase. En arte vamos a crear el segundo B de arte. Mire, así se pone, maestro, mire. Crear clase, ¿no es cierto? Ya, crear clase aquí. Ya, aceptamos siempre los términos y continuamos. Ya, lo que me pregunta es aquí, mira. Ya. Aquí ponemos un nombre de la clase, por ejemplo, segundo B arte. Ahí le vamos a poner el título, ¿ya? Y ahí donde dice sección, ahí es donde tenemos que poner nuestro nombre, en este caso si queremos que aparezca así como está en la primera parte. Entonces ahí vamos a poner en lo que es sección, vamos al profesor Ronald Gavancho otra vez. ¿Ya? Ya, asunto, ya le completaremos nomás. O podemos dejarlo en blanco también, miren, ¿ah? En el asunto podemos dejarlo así en blanco. Sala también podemos dejar en blanco. Entonces, con esa información básica decimos crear. A ver, ¿qué cree? ¿Qué cree? Y hagamos lo mismo, colegas, ¿ya? Vamos a quedar con esta misma característica y me van a enviar las capturas correspondientes para visualizar si efectivamente están siguiendo la secuencia, ¿ya? Sus capturas de pantalla me van a enviar al WhatsApp. Muy bien, Profesor entonces al Ronald, y momento en de crear caso de de frente, primaria, profesor, en caso de ya, en caso de primaria, primaria, ya, entonces por áreas tendría que crearlo maestra, ¿ya? por Por ejemplo, a áreas, ver, usted, por ejemplo, claro, soy si de usted quinto enseña, grado, por ejemplo, a ver, quinto grado. ya, quinto grado, ¿cierto? Sí. Entonces, lo mismo que estamos haciendo aquí sería en este caso, ¿no? Le pondría quinto, digamos, quinto grado A, arte, quinto grado A, matemática, quinto grado A, comunicación. Así tendría que crearlo para una mejor forma de Esos, ¿no? trabajar. Así es, por áreas mejor, maestro. Por áreas. Así. Sí, mejor por ahí, porque mezclarlo no vamos a poder. Al final no vamos a Ya, poder. ya, Para profesor. que sea más ordenadito tendría que ser así. Ya. Ahora miren, como ya tenemos Profesor aquí el día de Ronald, hoy. Maestra, dígame. en el caso de primaria, tal vez podríamos organizar por días con las áreas que nos toca trabajar a diario. Mm, mm, puede ser también. Ya crearía un solo salón donde diga Un quinto solo A. salón y se va colgando los trabajos del día lunes, Ya, en martes, ese caso, jueves, ya, viernes. si coge esa estrategia, mira, le voy a mostrar más o menos cómo funcionaría en ese caso. Voy a hacer un altito para esta partecita. A ver, por ejemplo, voy a entrar a mi Classroom, ya, del trabajo en este caso. A ver, vamos a ver. Tengo, por ejemplo, ya, primero de secundaria, PT, primero F de secundaria. Entonces vamos a ingresar a ese aula. Ya. Entonces usted tendría que hacer aquí, donde dice trabajo de clase. Aquí, así tendría que ir consignando entonces. Por ejemplo, a ver, en este caso yo organizo el trabajo por semanas, digamos, ¿no? Semana 1, tal fecha, y ahí pongo el material de estudio y, o sea, las tareas, todo eso, ¿no? Entonces, ahí de repente usted, si crea un solo aula para quinto, digamos, y quiere, digamos, ya en esta semana va a trabajar comunicación, ahí podría crear, así también podría crear, de repente así, ¿no? Si su estrategia es un solo aula, crearía temas en este caso, ¿no? Y por Aquí, digamos, semana tendría que ser. comunicación, tal fecha, claro. Matemática, tal fecha. También puede hacer esa estrategia. Sí, también. Entonces, dentro de esa semana o dentro de ese área que vamos a poner, va a tener que ingresar la información que corresponde. Aunque esa estrategia que usted menciona va a saturar porque necesita, por ejemplo, en una sola semana crear, por ejemplo, o va a trabajar varias áreas, ¿verdad? No solamente una trabaja en una semana.
Entonces, aquí se va a llenar mucho de temas, cantidad de temas va a haber, de manera que el estudiante va a dificultar de repente en la forma como accede, cómo encuentra su trabajo, por ejemplo. Porque hay estudiantes, por ejemplo, que no necesariamente en el momento ingresan y posteriormente acceden según la disposición de conectividad que tengan. Entonces, buscan la información y todo ello. Pero si usted lo organizaría por áreas, de repente sería mucho mejor, ¿no? Exclusividad del área, los trabajos que usted pone. Entonces, de repente la forma de organizar sería mejor así. Entonces, pero eso ya viene en la forma como usted hace su estrategia de uso, ¿ya? Muy bien, entonces, a ver, vamos a seguir explicando esta partecita. Entonces, como les decía, miren, al crear un aula, de frente nos envía directamente, entramos de frente al aula. Entonces, para que yo pueda visualizar todas las aulas que hacía, colegas, ¿dónde voy? Ahora sí me ayudan. A las 3 líneas, maestro. Excelente, a la parte izquierda, ¿verdad? En la parte superior izquierda, las 3 líneas. Y miren, aquí ya tengo 2 aulas, ¿ven? Ya, segundo de arte y segundo de educación física. Entonces también desde ahí puedo pasarme de frente a otra aula, por ejemplo, directo. ¿Ya? Aquí voy a pasarme también, así también puedo interactuar entre aula y aula. Pero quiero salir a la parte exterior, porque esté dentro de ninguna. Entonces ahí sí pulso clases. Y como verán, miren, ya tengo 2 aulas creadas, ¿no? Y en cualquier momento puedo acceder a ellos, ¿no? Haciendo un clic. ¿Ya, maestros? Listo, entonces seguimos. A ver, vamos a seguir practicando. Lo primero que vamos a aprender ahora es crear clases, como decía, ¿no? Esa es nuestra primera estrategia. Ya. Ahora sí, ¿qué clase me falta crear? A ver, vamos. Me falta crear tercero A, matemática. Listo. Entonces me voy al Classroom, ¿sí? Y otra vez, ¿no? El signo más, como siempre, a ver. Signo más, crear clase. Aceptamos estas condiciones y continuamos. Entonces, ¿ahí qué le pondría? Tercero A, matemática. Repetitivo va a ser ahora, ¿ya? Ahora sí todos vamos creando, colegas. La primera práctica va a ser que ustedes creen estas aulas, como estoy mencionando, con su nombre, lógicamente, en la parte inferior. Y eso me captura en pantalla para que pueda visualizar, por favor, en el WhatsApp, ¿ya? A ver, eso por favor. A ver, vamos todos juntos, trabajamos entonces. A ver. En este caso pongo mi nombre. Listo. Y creamos. Siempre, para crear la clase, salgan del aula que crean, por favor. Porque después vamos a tener dificultades. Si no, vamos a poder seguir creando clases. A ver, a ver. Listo. Entonces ya tengo 3 clases. Por ejemplo, aquí, mientras yo esté dentro de una clase, dentro de un aula, no tengo la opción de agregar más aulas, por ejemplo. Por eso necesito salir siempre, ¿ya? Entonces, las 3 líneas, me voy a clases y ahí recién veo este signo más. Entonces, otra vez, ahora, ¿para quién me toca? A ver, vamos a crear tercero B, educación religiosa. Listo. Entonces, miren, otra vez en el signo más. Y lo mismo, ¿eh? Ya, vamos a ver. En ensayo error vamos a seguir trabajando. Ya, ahí vamos a poner entonces tercero B, educación religiosa. ¿Ya? Listo. A ver. Listo. ¿Ya? Entonces ponemos esos datos y como verán, ya como explicaba antes, no necesariamente ya podríamos poner asunto ni sala. De frente nomás, esos 2 primeros datos y vamos a crear. A ver. Siempre se da un margen de tiempito para que pueda crear, por ejemplo, la sala, ¿no? Listo, ya creé este tercero de educación religiosa. Voy a retornar aquí en las 3 líneas, clases. Lo siguiente. A ver. En signo más,
Crear clase. Otra vez, ¿no? En este caso, a ver, vamos a continuar. Ya, ¿qué aula me toca ahora? A ver. Ya, cuarto A, comunicación. Ya hasta ahí vamos a avanzar. A ver. Pues ahí colocaría cuarto A, comunicación. Ya, colegas, entonces, a ver, por favor, continuamos. A ver, decíamos, ¿no? Cuarto A, comunicación, y aquí pondríamos nuestro nombre, ¿ya? A ver. Oh, y creamos. A ver. Ya. La evidencia va a ser ahora esto, colegas. A ver, mire, ya creé 4 aulas, 4 clases, y voy a hacer una captura, por ejemplo, de pantalla, ¿ya? Windows Shift S, por ejemplo, presiono y voy a capturar. A ver, para comprobar si están avanzando esta tarea, me van a enviar esta evidencia. A ver, esto al WhatsApp, ¿ya? A ver. Perfecto, maestro Vidia ya nos envió, ya, muy bien. ¿Quiénes más ya tienen? Perfecto. Muy bien, ya se me adelantan mis colegas. Perfecto, perfecto. Felicitaciones, colegas. Eso es, a ver, vamos a ir revisando ya un poquito. Ya están ustedes ya expertos en esta parte, colegas. Muy bien, a ver. Quinto, religión. Perfecto, maestro Jaime. También, a ver, ¿quién más envió ya? El profesor Celestino, perfecto. Muy bien. ¿Quién más aquí? Ya, segundo de arte. Muy bien, muy bien. Ya. ¿Qué más? Maestro Carlos. También, ¿no? Perfecto, maestro Carlos. Ya está, muy bien. Felicitaciones. A ver, aquí tenemos maestra Emily, nuestra colega Emily. Ya, muy bien. Seguimos viendo. Y aquí ya tienen, ya, por ejemplo, ¿no? Ya muestra que sí están ya trabajando Classroom. De repente vamos a resumir en lugar de 4 clases, 3 clases nomás de Classroom. Pero vamos a ir avanzando, a ver. Perfecto, colegas. Excelente. Muy bien. Entonces ya, creo que queda ahí ya la situación de ir avanzando Classroom. Muy bien. Aquí, por ejemplo, ya tienen todas las áreas. Excelente. A ver, área 2 primaria, área 1 primaria. Profe, disculpe, para hacer la captura de pantalla, ¿me puede explicar? Ya, muy bien. A ver, tenemos 2 opciones así básicas, ¿ya? En el caso de captura de pantalla. La primera es esta, a ver. Le muestro con la combinación de teclas. A ver, exactamente aquí. Vamos a insertar nuestro teclado, a ver. Ya, con el teclado, miren, si quiere capturar pantalla, ya, va a utilizar esta combinación de estas 3 teclas. A ver, aquí está Windows, va a presionar también Shift y va a presionar S. ¿Ya? Entonces, al hacer esa opción, nos va a brindar 2 posibilidades.
capturar la pantalla completa o determinada sección. Entonces, por ejemplo, mire, yo voy a hacer esta secuencia, ¿ya? Mire, Windows Shift S al mismo tiempo. Y me va a mostrar en la parte superior, espero que se observe, miren, nos dice recorte rectangular, recorte de forma libre, recorte de ventana y pantalla completa aquí, ¿no? Entonces, si yo digo recorte rectangular, clic, puedo marcar nomás qué parte quiero capturar. Por ejemplo, estoy señalando esta parte. Listo, y lo suelto. Al hacer esa acción ya se capturó ese recorte rectangular y usted de frente se va al WhatsApp, por ejemplo, y lo pega. ¿Ve? Entonces ya todo lo que ha recortado esa partecita lo puede pegar y enviar directamente. Ya, eso es, por ejemplo, ya íbamos a decir para capturar pantalla. A ver. Listo. Ahora, si no le acepta esta opción, ¿ya? Puede utilizar esto también. A ver. Aquí, en el teclado también aparece este tecladito, colegas. A ver. Se llama imprimir pantalla o print screen. Aquí, a ver, esta opcióncita. Aquí está. Ya, el famoso print screen, esa opcióncita aquí. Entonces, eso le va a capturar toda la pantalla. ¿Ya? Entonces, si aquí, por ejemplo, mira, hay una situación. En este caso, la tecla oficial está inicio, ese home que dice, ¿no? Y print screen está de color azulito, en este caso. Entonces, para utilizar esta opción de imprimir pantalla, en este caso de este teclado, debo apoyarme de esta tecla FN, mire, de color azul también. Está coincidiendo con esto. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, en mi teclado dos opciones y ese print screen está de esta forma, tengo que ayudarme con la tecla FN, que está en la parte inferior. Ahora, si en su teclado solamente aparece print screen, así exclusivo, ya directamente presiona. En este caso, por ejemplo, miren, voy a capturar con este método, ¿ya? FN en este caso me ayudó y presiono imprimir pantalla. Es como tomar una fotografía. En ese caso vamos a pegar, a ver. En ese caso se captura toda la pantalla con ese otro método. Entonces todavía tendríamos que hacer recorte, ¿no? ir modificando y todo ello para que ya quede de esa forma, ¿ya? Perfecto, muy bien, coleguitas. Seguimos avanzando. Ya. Continuamos. Ya. Ahora lo que vamos a ir haciendo es el trabajo de configuración, ¿ya? Vamos a configurar cada una de las aulas de manera que vamos a ir viendo, pues, qué posibilidades de trabajo nos presenta. ¿Ya? Entonces, a ver, como les decía, lo más elemental aquí que podemos encontrar en un aula es estos 3 puntos en cada caso, ¿ya? Y hacer estas opciones, ¿no? Donde decimos editar, ¿no? Con eso regresamos a la opción de edición del título y todo ello, ¿sí? Entonces, para ir configurando... ¿Cómo se edita, por favor? Allá. Mira, en cualquier, por ejemplo, arte, aquí voy a cambiar este título que dice segundo B, arte, voy a cambiar. Educación artística le voy a poner, ¿ya? Entonces, yo quiero cambiar, por ejemplo, el nombre de mi aula, lo único que hago es, en esta parte donde está en miniatura las aulas, ahí hay 3 puntitos, siempre en la parte superior derecha. Clic, y voy a decir editar aquí, clic en editar. Entonces vuelvo a esta opción y aquí puedo poner, por ejemplo, ¿no? Como le decía, a modo de práctica de educación artística. Así le va a cambiar para la práctica. Listo. Y lo guardo. ¿Ya? Siempre voy a guardar los cambios. A ver, aquí en esta parte inferior. Guardar. ¿Ve? Entonces, miren, aquí ya se ha hecho los cambios, se realizó los cambios y hemos hecho pues la edición correspondiente. ¿Ya, colegas? Entonces, de esa manera, nosotros vamos a hacer los cambios y todo eso, en los títulos y todo eso. Ahora, para hacer
más configuraciones, tengo que ingresar al mismo salón, ¿ya? Vamos a empezar, por ejemplo, con segundo A, educación física. Voy a acceder a este salón, entonces hago clic nada más. Listo, ya estoy dentro. ¿Sí? Ya estoy dentro de este salón. Ahora, cuando yo ingreso al salón, ¿ya? Miren, aparece una opción aquí, en la parte superior derecha. Este engranajito. Ahí está, ¿ya? Entonces, esto va a ser ya para seguir configurando muchos detalles adicionales que tenemos para este salón. Entonces, miren, si yo accedo a este botoncito, clic, aparte de lo que ya me mostró en la parte inicial, como veíamos, miren, detalles de la clase, aparte de ello, ya me muestra más opciones, colegas, miren, aquí, ¿ya? Entonces, a ver, lo que podríamos hacer es lo siguiente. A ver, aquí tenemos opciones, las opciones de configuración. Primero, a ver, nos dice administrar códigos de invitación, ¿ya? Entonces, aquí puedo activar o desactivar también esos códigos de invitación. ¿Por qué hacemos esto, ya? Normalmente, a ver, hay tres formas de poder hacer que el estudiante se conecte ya a nuestra clase. Ya, entonces, la primera es a través del envío del correo electrónico directamente y es la más segura, ¿ya? Porque nosotros mismos estamos enviando a nuestros estudiantes la invitación a su propio correo, ¿ya? Otra forma de invitar a nuestros estudiantes es a través del código mismo. ¿Y dónde está ese código de la clase? A ver, el código de la clase es este, por ejemplo, en este caso, ¿no? Voy a regresar, voy a salir de aquí. Aquí también aparece el código, miren, a ver, aquí, ese código, ¿ya? Este código. Entonces, a través de este código también el estudiante se puede unir a mi clase, ¿no? Entonces, lo que sucede es lo siguiente, ¿no? Cuando yo envío el código, puede ser que otra persona también observe ese código o le llegue, ya sea por un reenvío de mensaje o por alguna situación, y también se puede acceder a nuestra clase. Entonces, puede ser que personas no autorizadas estén también ingresando a nuestra clase, por ejemplo, ¿no? Como estudiantes, se matriculen. Entonces, para hacer todo eso, hacemos esta configuración, ¿no? Aquí. Entonces, lo podemos desactivar para que no funcione de esa forma, ¿ya? Ahora, otra forma para hacer, por ejemplo, que se unan a la clase es a través del vínculo de invitación también. Esto vamos a copiar aquí directamente, mire, copiar vínculo de invitación, dice, clic, y eso lo podemos, vamos a enviar, en este caso les voy a enviar al grupo WhatsApp, por ejemplo, para que se unan a estas clases, a esta clase actual. Entonces, a través de esa forma también se puede. Si yo no tengo, por ejemplo, a mano los correos electrónicos de los estudiantes, a través del WhatsApp puedo enviar este código de invitación, hacen clic y se unen pues a la clase, ¿ya? Listo, entonces aquí está el código de la clase y aquí también nos dice, ¿no? Mostrar código de la clase. Aquí está, ¿no? Entonces, eso, por ejemplo, se visualiza así, ¿no? En grande, ¿no? Entonces, a ver, vamos a ver, voy a desactivar, a ver, voy a desactivar este código. Listo. Voy a regresar a la clase, a ver, vamos a ver. Cierro esa configuración. Y mire, aquí, por ejemplo, el estudiante ya no va a visualizar ese código. Aquí, miren, aquí se van a dar cuenta. Miren. Código de la clase desactivado, me dice. Mira, aquí ya no muestra. Entonces, ya el estudiante ya no podría, por ejemplo, enviar el código a otra persona. Ya no se visualiza aquí. Pero, ¿qué pasa si esto está activado? Mira, voy a volver a activar. Para activar, entro a configuración. Y aquí le digo activar. Bien. Entonces, a ver, cierro nada más la configuración. Entonces, cuando el estudiante acceda a la clase, va a visualizar, por ejemplo, esto, ¿no? O si yo, por ejemplo, comparto mi pantalla a través del, si trabajo por Meet, el estudiante va a visualizar, por ejemplo, este código.
Entonces fácilmente puede enviar ese código, como son pocos textos aquí, poco texto y números, fácilmente puede enviar a alguien más ese código y automáticamente con ese código se pueden inscribir. Entonces, si yo quiero que este código desaparezca, repito, desactivo nada más aquí, ¿no? Vuelvo a ver la configuración y para eso funciona esto, ¿ya? Desactivar, listo. Entonces, así funciona, colegas, ¿ya? Aquí, por ejemplo, está desactivada esta opción que dice mostrar los elementos eliminados. Entonces también, ¿no? Si envían algún mensaje, digamos, en lo que es el tablón y todo eso, vamos a ver que esto podemos visualizar, por ejemplo, eso, ¿no? Esta opción. ¿Qué más tenemos aquí? Para configurar tenemos las calificaciones. ¿Ya? Entonces aquí, por ejemplo, ¿de qué opciones tengo? Cálculo de calificación general, nos dice, ¿no? Entonces aquí podríamos poner esto, ¿no? Total de puntos, por ejemplo, que nos visualice. Mostrar la calificación, podríamos activarlo también, ¿ya? Esa parte ya lo vamos a ver en el tema de evaluación, cuando trabajemos con evaluación. Ya. ¿Habrá alguna diferencia con una cuenta institucional, colegas? ¿Qué creen? ¿Qué dicen? A ver, vamos a ver una cuenta institucional, ¿ya? Y vamos a ver su configuración. ¿Qué opciones de configuración nos da? A ver. Ya, accedo, por ejemplo, a esta cuenta. En este caso es institucional. Voy a ingresar. Y aquí, por ejemplo, en una cuenta institucional me salen algunas otras opciones adicionales, por ejemplo, ¿no? Que no habíamos visto en una cuenta, cuando creamos una cuenta personal. Por ejemplo, en este caso aparece de las opciones del tablón, trabajo de clase del tablón de anuncios. ¿Ve? Esto sí aparece en una cuenta personal. Aquí tenemos, por ejemplo, la relación ya que tiene con el Meet, ¿no? Podríamos nosotros, o está activo ya, en este caso de una cuenta institucional, para que ya tengamos el enlace activado del Meet, de manera que el estudiante ingresa a su Classroom y automáticamente puede acceder a esta sala Meet de frente, ¿no? Entonces puede estar configurado ya esta opción en la cuenta institucional para que accedan a través del Meet, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, hay algunas cuantas opciones que también se ven en una cuenta personal. ¿Ya? Entonces hay ciertas diferencias en cuanto a una cuenta institucional y a una cuenta personal. Seguimos entonces, a ver, vamos viendo aquí. Y al hacer los cambios, siempre, ¿no? Decimos guardar, colegas, en esta parte superior derecha, guardar. Ahí estamos y queda ya con los cambios. ¿Ya? Muy bien, entonces, a ver, sigamos viendo. ¿Qué más podemos hacer con estas aulas? ¿Ya? Entonces, a ver, vamos a ir viendo. Ya, vamos a ir describiendo, ¿ya? En este caso, las opciones que tenemos. Miren, aquí, por ejemplo, y eso que es en todas las aulas está presente, aquí tenemos 4 pestañas, ¿ya? Entonces, aquí, por ejemplo, primero aparecen novedades. En algunas situaciones va a aparecer tablón también, ¿no? Entonces, eso, a ver, puede aparecer con este nombre, novedades, o con el nombre tablón, ¿ya? Entonces, ¿para qué sirve esto? ¿No? Esto sirve para que nosotros podamos enviar algún mensaje, por ejemplo, un anuncio aquí, ¿ya? Un anuncio aquí, por ejemplo, nos dice, ¿no? Anuncia algo a la clase. Entonces, podemos crear, por ejemplo, una imagen o simplemente podemos poner un texto, ¿ya? En esta parte para que este anuncio llegue a todos nuestros estudiantes como como un periódico mural, diríamos así, haciendo una pequeña semejanza. De repente no es la más adecuada, pero así sería, ¿no? De manera que yo pongo algún mensaje y aquí pues los estudiantes van a poder visualizar todo esto, ¿sí? Ahora, si yo, por ejemplo, creo ya mis trabajos en clase aquí, a ver, si yo creo mis trabajos, perdón, se fue aquí, a ver, aquí, ya.
si yo voy a crear mis trabajos, automáticamente aquí también van a aparecer. Tal fecha, el profesor tal creó un trabajo, ha creado un material, una tarea, todo eso. O sea, aquí aparece esto. Entonces, para eso sirve esta opción de novedades, ¿ya? Entonces, aquí vamos a entrar a lo que es trabajo de clase, trabajo en clase. Esto ya nos va a permitir a través de este botón llamado crear, ¿sí? Ir trabajando, a ver, todo lo que nosotros queremos hacer. Pero lo primero que tenemos que trabajar es el tema. Sobre un tema ya podemos trabajar todas estas opciones, ¿sí? Entonces eso con los ejemplos ya vamos a ir trabajando. Muy bien. Luego viene el tema de personas. Aquí, por ejemplo, en el caso de primaria, normalmente trabaja un docente de educación física y el resto de áreas se ocupan los colegas, ¿no es cierto? Entonces, ahí, en ese caso, por ejemplo, sí podemos asignar también más de un profesor a este aula, ¿no? Y en esta parte de alumnos ya se asigna pues a los estudiantes. Listo, entonces, y calificaciones ya es cuando ya enviamos las tareas, los estudiantes envían las actividades y todo eso. Entonces, todo eso vamos a ir viendo paso a paso. Lo que vamos a hacer es terminar la configuración aquí, colegas, ¿ya? A ver, lo primero que hacemos en este caso es, podemos dejar como está aquí, a ver, cómo está esto, nuestro diseñito. Miren, así podemos dejarlo, ¿sí? Pero, a ver, vamos a ver así. Esto vamos a ir cambiando, ¿ya? Lo primero que tenemos que hacer es un diseño más o menos atractivo para el estudiante desde el inicio, ¿sí? Entonces, a ver, vamos a cambiar entonces este fondo, ¿ya? De nuestro salón. Para eso, miren, aquí aparecen, ¿no? Dos opciones, a ver. Tenemos seleccionar un tema y tenemos subir una foto, ¿correcto? Entonces, a ver, vamos a escoger la primera opción primero. A ver, seleccionar un tema. Ya en este caso, Classroom nos va a sugerir ciertos fondos ahí diseñados en función al área que nosotros estamos trabajando, ¿ya? En este caso, por ejemplo, a ver, es para educación física. Entonces, tendría que buscar un tema adecuado para educación física. Entonces, digo, a ver, seleccionar un tema y buscaría deportes en este caso. Y pues ahí me da una opción bastante grande, no tan extensa, pero me da opciones ahí de poder utilizar, por ejemplo. Ubique la pelotita. A ver. Y Aquí. decía la pelotita. Allá. Ya, por ejemplo, esta, la de béisbol, ya. Entonces, seleccionamos nada más ese temita, ¿no? Y para confirmar, decimos pues aquí, ¿no? Seleccionar el tema de la clase, ¿ya? Entonces, a ver, clic. Y vamos, ahí está. Ya se cambió, ¿verdad? Entonces ya tendríamos de esa forma, ya un fondo. Ahora, las medidas, ya en este caso, para hacer, porque eso vamos a personalizar nosotros, nuestros fondos propios vamos a crear, y de eso se va a tratar este tema, esta clase, es así, mira, a ver, la proporción más o menos es, esto sí es 4, por ejemplo, y esta proporción es 1, ¿ya? 4:1 funciona en este caso. ¿Qué quiere decir? Si yo diseño, por ejemplo, mi propio fondo, ¿ya? Si yo pongo aquí 16 centímetros de ancho, a ver, ¿cuántos centímetros voy a colocar aquí, colegas, para la altura? 4. 4. Perfecto, ese sería 4 centímetros. Para trabajar con medidas exactas, así sería, ¿no? Configurando, si de ancho pongo 16 centímetros, la cuarta parte, 4 centímetros. Si decido trabajar, por ejemplo, con un ancho de, por ejemplo, aquí, a ver, 20 centímetros. Si yo trabajo en mi diseño con 20 centímetros, aquí tendré que configurar 5. la cuarta parte, 5 centímetros. ¿Ya? Ese detalle, por favor, para que encuentren un diseño así adecuado, ¿ya? Alargado, como ustedes ven, es este diseño, así. Todo esto es un diseño alargadito.
Entonces, es una proporción así de 4:1, como les decía, ¿ya? Pues eso más para que vayamos adelantando un poquito. Ahora, también podemos subir fotografías, por ejemplo, ¿no? Entonces, para eso nos dice aquí una opcioncita de subir una foto. De hecho, que tendríamos que ya ubicar, a ver, vamos a ubicar una fotografía. Por ejemplo, aquí tengo una foto de la institución. ¿Ya? Entonces voy a abrir. Eso es, mire, lo que me presenta. En la foto, por ejemplo, no necesariamente la fotografía es de esta medida, no es una foto más alta, con la altura y el ancho no es proporcional 4:1. Entonces, me da esta posibilidad de escoger solamente una porción de la fotografía. Entonces, tendría que elegir, por ejemplo, así. Si yo subo por fotos, configuro todavía de esa forma. Y le digo seleccionar el tema de la clase. A ver, carga, y así me pone, ¿ya? Entonces, así miren, por ejemplo, si yo quiero subir una foto completita, no me va a permitir, simplemente me va a permitir seleccionar el espacio, así, esa proporción que les muestro para que así nos lo suba, ¿ya? Ahora, por ejemplo, aquí ya podemos diseñar este tipo de fondos. A ver, les muestro. Ya, aquí por ejemplo, ¿no? A ver. Ya, aquí ya podemos hacer también así, fondos con animaciones, fondos con movimientos. Y a ver, eso han trabajado ustedes, un tema, a ver, 2 días han trabajado. ¿En qué podemos hacer esto, colegas? A ver, recuerde. ¿Qué tema han trabajado? Ya, pero a ver, un programita en línea han trabajado. 2 días. Programa Canva. PowerPoint. Perfecto, Canva, ¿ya? En Canva vamos a diseñar también ya diseños como esto, ¿ya? Entonces, así ya, si quieren poner unos diseños a vuestros Classroom, así con imagencitas en movimiento, texto en movimiento, ahí nos vamos a ir a Canva, ¿sí? Correcto. Entonces, ahora en PowerPoint también vamos a diseñar nuestro propio fondo personalizado. También vamos a hacer eso. Entonces, a eso nos vamos a dedicar. Miren, a ver, primero trabajar nuestros fondos desde el PowerPoint y luego nuestro fondo de utilizando Canva, ¿ya? Entonces, vamos a hacer ese trabajo. Entonces, a ver, vuelvo a segundo A, por ejemplo. Ya, lo que hemos hecho es utilizar primero lo que nos da Canva, ¿no es cierto? Luego hemos utilizado una foto también, sí se puede hacer, ¿no es cierto? Entonces, eso es lo que vamos a visualizar ahora. Ahora lo que vamos a ver es, voy a ir a la configuración de otro salón, por ejemplo, de comunicación. Para comunicación vamos a crear nuestro propio fondo. ¿Ya? Entonces, eso vamos a primero aprovechar PowerPoint, como les digo. Para eso vamos a hacer esto. A ver, miren. Aquí me voy a fijar bien en el texto, ¿ya? Para que no se pierda el texto. Aquí me voy a fijar. A ver. Voy a dejar más o menos un espacio que corresponda ya a esta información, ¿ya? Para que sobre esto nomás trabaje. Y aquí ya le vamos a agregar el logo de nuestra institución, las imágenes que correspondan, todo eso. ¿Correcto? Entonces, vamos, colegas. Empecemos a diseñar nuestro propio fondo. Primero en PowerPoint, como les decía. A ver, vamos a ir al PowerPoint. Y lo primero que vamos a hacer es insertar una autoforma, un rectángulo en este caso. Ahí está nuestro rectángulo. Ahora, como les decía, aquí sí tenemos que trabajar con medidas exactas, ¿ya? Medidas precisas. Entonces, a ver, vamos a ir viendo. ¿Cuánto era la proporción, colegas? De 4:1, ¿verdad? 4:1. Ya, entonces, eso es. Entonces, vamos a configurar. ¿Y dónde configuro en el PowerPoint eso? Aquí miren, a ver, al hacer clic en la imagen o en la forma, en el formato la autoforma que había insertado, me fijo en esta partecita.
Aquí, tamaño. ¿Ya? Entonces en tamañito me voy a fijar y ahí es donde vamos a empezar a configurar. A ver, vamos. Voy a poner ancho. A ver, voy a bajar un poco de ancho. Por ejemplo, vamos a poner algún valor que tenga, como decía, de 20. Aquí le voy a poner 20 centímetros. Y aquí le voy a poner 5, ¿verdad? 5. Ya, de repente se ve muy pequeñito, entonces para que yo pueda ver un poco más grande, ya voy a ver otra proporción, 24 y 6, por ejemplo. A ver. La cosa es que haya esa relación, ¿ya? 24 centímetros, un poco más todavía. 28. Si trabajo en 28, aquí tendría que ser 7. Listo, entonces así, en esas proporciones tenemos que trabajar para que salga exacto. Entonces, a ver, ya tengo, en este caso yo estoy configurando 28 centímetros por 7, ¿ya? Ahora lo que vamos a hacer es ya buscar nuestras imágenes, nuestros propios logos, todo eso. A ver, vamos a hacer un ensayo. Ya. Entonces voy a ir, por ejemplo, a Google. ¿Ya? A ver, un tema. Si yo estoy haciendo para comunicación, voy a buscar unas imágenes adecuadas. ¿Ya? A ver, primero pondré un fondo. A ver, fondo de naturaleza. Un suave le vamos a poner. Y ya. Aquí ya pues usted puede poner el fondo que quiera, ¿no es cierto? Que le convenga poner, ¿no es cierto? A ver, vamos a ver. Ya, le vamos a hacer colorido, ¿ya? Un fondo colorido le vamos a poner. Listo. Entonces esto voy a copiar, a ver, a mi PowerPoint. Listo. Entonces ahí vamos a colocar así. Vamos a ampliarlo. Ahora, no me conviene poner como fondo, como relleno, sino hacerlo exactamente coincidir con el alto y ancho. ¿Ya? Entonces, a ver, vamos a ver, por ejemplo, en este caso, un recorte de la imagen le vamos a poner. Recortamos la imagen. Exactamente, y ahí me da referencias. Listo, ya está, ya recorte, por ejemplo, esta imagen al tamaño exacto del autoforma. ¿Ven? Entonces, así está ya. Ahora le vamos a poner, por ejemplo, el logo de nuestra institución. ¿Ya? Entonces, para eso pues ya insertamos, por ejemplo, la imagen. Vamos a ver dónde está nuestro logo. Aquí. Ya, ustedes también ubiquen su logo. ¿Ya? Listo. De hecho, que el PowerPoint sí nos va a permitir hacer esto, pero en forma estática nada más, ya con imágenes que no se mueven. Listo, ahí le vamos a poner nuestro loguito. Recuerden que en esta partecita va a quedar esa información, ya que estamos poniendo como información ya de configuración básica del mismo aplicativo. Entonces ahí va a estar. Por eso le voy a dejar más o menos en blanco. ¿Ya? Aquí puedo poner ya el nombre de la institución, por ejemplo, ¿no? A ver, vamos a ver, haremos el ensayo, colegas. A ver, aquí está. Y le voy a poner el nombre. Listo, y bajamos el tamañito para que se acomode a este tamaño. A ver, aquí por ejemplo, podría un poquito poner a este lado y ponerlo en 2 líneas. Listo. Ahí está, vamos a ampliar un poquito el tamañito para que quede presentable. Entonces, como ya voy a tener el nombre de la sección, grado y aquí ya voy a completar con otros detalles, ¿no? Y de hecho que aquí ya podríamos poner pues un lápiz, una pluma, algo así que haga alusión al área, por ejemplo. Eso más vamos a agregar. A ver, una
Pluma. Vamos a ver aquí. Ya está la plumita. Ya vamos a agregar a este detalle, a este diseñito. A ver. Recuerden, a ver, para repasar. Nosotros para ya no estar buscando imágenes y quitar fondos, todo eso, recuerden, al momento de buscar imágenes en herramientas, ¿verdad? Herramientas en color transparente, nomás vamos a buscar. Entonces ya estas plumas ya son transparentes, ya no necesitan mayor edición. Fácilmente copiamos nada más y lo pegamos. A ver, este ya es transparentito, ya no tiene fondo. Entonces clic derecho, copiar imagen, nos vamos al PowerPoint y lo pegamos. Entonces ya tengo aquí este detallito y le puedo colocar, aunque no se ve tan visible. Buscaré otra imagencita. Entonces tienen que buscar así, ¿ya? Las imágenes ya sin fonditos así para que ya puedan pues insertarlo directamente. A ver este. A ver, vamos a copiar. Bueno, en este caso ya se pegó con fondo, entonces plan B, colegas, ¿no es cierto? Para quitarle el fondo. Si yo necesariamente quiero esta imagen, entonces me voy a formato de imagen, color, definir color transparente, clic, listo, ya no tiene fondo esta imagen. Entonces ya lo puedo poner ahí. Así, ya, entonces miren, ya tendría mi diseño, ¿cierto? Entonces, así un diseño sencillo le estamos poniendo. Ahora miren, lo que vamos a hacer es guardar esto como una imagen, ¿verdad? Entonces, a ver, pasos para eso. Tengo que seleccionar todos estos elementos, les decía, ¿no es cierto? A ver, miren, más o menos desde esta parte voy a presionar y sin soltar, arrastrar aquí, para que seleccione hasta esta parte. De manera que todos, a ver, se seleccione la imagen, el logo de la institución, el texto y la pluma, para que se seleccione todo. Entonces voy a hacer, presiono, a ver, así, para que cubra la imagen, mire. Listo, entonces con esta opción estamos ya seleccionando todas las imágenes y los textos, todo lo que habíamos colocado. Todo, entonces ya asegurándome que esté en una crucecita negra, recuerden, este iconito del mouse, este botoncito, hago un clic derecho y digo guardar como imagen, ¿ya? Correcto, entonces, a ver, guardar como imagen, de hecho que vamos a colocar aquí donde corresponda siempre, ¿no? La carpeta organizado para que ya pongamos ahí, poner, a ver. Ya, fondo, comunicación, vamos a poner. Ya, así se va a llamar, fondo comunicación. Y listo, y lo guardo. Entonces, esta imagen ya está guardada como, bueno, este diseño ya está guardado como imagen. Entonces, lo que vamos a hacer es esto, ¿verdad? A ver, vámonos al Classroom aquí. Entonces, a ver, ¿cuál de las opciones voy a utilizar en este caso? A ver, para subirlo ese diseño. Diré seleccionar tema o subir una foto. Subir una foto. Subir una foto, ¿verdad? Ya, entonces, a ver, subir una foto, ¿correcto? Ahora voy a decir seleccionar una foto de la computadora. Y aquí está, ya aparece, ¿ve? Fondo comunicación. Entonces, selecciono ese fondito y pulso abrir. Entonces, ahí me da también la posibilidad de hacer los ajustes, por ejemplo. Mire. Entonces, como ya está con medidas exactas, muevo nada más esta opcióncita, arrastro, y tiene que caer exactamente. ¿Ves? Ahora sí, perdón, clic ahí donde corresponda. Listo. Y digo seleccionar el tema de la clase. A ver, ¿qué pasó con nuestro? Listo, ¿ven? Entonces,
En este caso ya tengo este diseño. Ahora, lo que sí estuve explorando y no me sale muy bien es este tema. Siempre cuando estamos poniendo unas fotografías o nuestros propios diseños, no sale la imagen así con la claridad y la nitidez que aparece, ¿ya? Asumo que hay alguna opción que hay que pulsar, pero en este caso todos los diseños que se ponen están poniéndose así, ¿ya? Como en este caso, por ejemplo, este diseño es mucho más nítido, más de color, pero siempre se oscurece un poquito, ¿ya? Ese detallito vamos a tener en cuenta, colegas. A ver, ya, entonces miren, hemos diseñado nuestro propio fondo, ¿ve? Atractivo ya en función a las características del estudiante, todo eso, y ya hemos hecho esa configuración, ¿ya? Entonces, eso es cuando nosotros configuramos nuestros fondos utilizando los recursos del PowerPoint, ¿ya? Ahora, en el caso de ya con movimiento, ¿sí? Imágenes con movimiento, entonces ya tendríamos que ir a Canva, por ejemplo. Ese detalle más vamos a visualizar. A ver. Me voy a Canva. Listo. Excelente. Entonces ya tengo aquí, por ejemplo, asumo que han trabajado ya a detalle cada opción que tiene aquí nuestro Canva. Por eso vamos a ir directamente a ver. Entonces ahí vamos a decir, crear un diseño, ¿ya? Pero aquí un recurso importante, colegas. Si yo quiero crear mi propio diseño personalizado para Classroom, recuerden que debo trabajar con medidas, ¿verdad? Entonces, para eso voy a aprovechar este recurso que se llama tamaño personalizado, ¿ya? A través de eso vamos a empezar a trabajar, por favor. Entonces, voy a utilizar esta opción, tamaño personalizado. Entonces, ahí me pide o me da la opción de poner cuánto de ancho y cuánto de alto, ¿ya? Y en qué medidas, por ejemplo. Entonces, aquí trabaja en píxeles, aquí en milímetros y centímetros. Entonces, la unidad que nosotros trabajamos más es centímetros, ¿verdad? Entonces, a ver, vámonos a centímetros. Y en este caso, a ver, ¿qué medidas habíamos trabajado en PowerPoint? Se me fue. ¿Con cuánto hemos trabajado aquí? 7. 7 por 28, maestro. 7 por 28, correcto. Entonces, ese tamaño 4 por mismo. 7. Ya, ancho, ya. Ancho sí es 7. 28, vamos a poner. A Alto 28. es 7. Ajá, alto es 7. 7 por 4, 28. Listo, ¿ya? Ese detalle vamos a trabajar. Entonces, ya puse, miren, ya puse las medidas exactas y digo crear un diseño nuevo. ¿Ve? Entonces, miren, ya está exactamente, mire, ese diseño bien alargadito, de esa proporción de 4:1, ¿ya? Aquí sí ya hacemos lo que sabemos hacer en Canva, ¿verdad? Vamos a utilizar plantillas en la primera parte, ya podemos aprovechar todo lo que nos da, pero las que dicen gratis, ¿verdad? Eso han hecho bien claro todo eso. Listo, a ver, vamos a utilizar, por ejemplo, esta plantillita. Listo. O cambiamos también, ¿no? O sea, eso ya nos da más posibilidades, ¿verdad? Listo. Ahora, por ejemplo, aquí tendríamos que ya ir viendo nuestros recursos. A ver, en elementos subidos, ya tengo que tener mis logotipos, mis diseñitos, todo ello, ¿verdad? Ya vamos subiendo, por ejemplo, ¿no? Según los requerimientos que hacemos. A ver, aquí en vídeos aparecen aquí también los textos en movimiento. ¿Ya? Aquí, por ejemplo, ya tengo mi loguito subido así así en movimiento. Entonces ya es un GIF animado, por ejemplo, ¿no? Eso sí tenemos que ya hacer esto, colegas. A ver, este tipo de textos ya se utiliza o se trabaja con un aplicativo.
A ver, les voy a pasar para que vayan ustedes también ampliando un poco esta parte. A ver, pero no sé si en este momento, ya, mejor, a ver, voy a hacer, todavía voy a consolidar, ¿ya? Porque un poquito demora. Hay un programita, Sara, no sé si utilicen colegas, el 3D6, Sara. ¿Han escuchado hablar de este aplicativo? No, profe. Ya, por ejemplo, a ver, de repente nos vamos a dar un espacio, ¿ya? En los siguientes talleres para manejar este programa. Por ejemplo, a ver, miren, este programa aparece así, miren, rápidamente, ya vamos a diseñar. En estas letras, a ver, que yo voy a decir, a ver, por ejemplo, aquí, voy a marcar. Con esta opción, vamos a modificar, por ejemplo, el texto. Ya, mira, por ejemplo, aquí. Ya está, calculo el texto, pongo Inca Garcilaso, por ejemplo. Ya, Inca Garcilaso. Aquí elegimos, por ejemplo, el tipo de letra, que nos da una variedad de tipos de letras. Decimos OK, ¿ya? Ahora, por ejemplo, ahí en esta opción de animación le damos, mira, automáticamente me genera una animación con el texto que pongo, ¿ya? O puedo cambiar, por ejemplo, feliz cumpleaños, ya en movimiento. ¿Ya? Entonces, mire, hago aquí en estas letritas y escribo, a ver, feliz cumpleaños, digamos. Profesor, para Entonces, descargar, ya, con este nombre busquen coleguitas. Sara, así con X, pero 3D6. A ver, les voy a anotar en grandecito el software. A ver si van investigando y descargando este aplicativo. Es bastante útil al momento de diseñar textos, imágenes en movimiento también. A ver, en eso se hace, por ejemplo, el logo en movimiento que están viendo. 3D6, ¿verdad? Aunque ahora creo que hay unas nuevas versiones, pero la que utilizo son estas, ¿ya? Esto, colegas. Si no logran descargar, voy a ubicar dentro de mis instaladores. Lo malo es que hay que poner un crackcito, una clavecita, eso más les voy a tener que pasar y para que podamos utilizar. Ya, entonces, a ver, miren, este programita, a ver si me van investigando para que puedan ampliar un poco más el repertorio de recursos, ¿ya? Ya, con ese nombre, a ver. Aquí, por ejemplo, entonces, por ejemplo, aquí le voy a quitar, por ejemplo, esto. El fondo se quita con esta opción. Necesito darles unas clasecitas de este programita en especial. Ahora, miren, pongo la opción de animación. Ahora, no solamente eso, ¿no? Aquí podría, o pongo, por ejemplo, opciones de animación. Entonces, tengo varias opciones, por ejemplo, miren. Sí. Pulsaciones, por ejemplo, así. Entonces, yo voy a hacer, por ejemplo, mi diseñito con así, con un texto de esta forma. Entonces, cambio nada más, por ejemplo, aquí digo el nombre de la institución, Inca Garcilaso de la Vega. Ya, con ese texto voy a trabajar y va a ser así el texto. Entonces, aquí también hay opción de poner color, por ejemplo. O sea, hay varias cositas, pero no es tan complicado que digamos, ¿ya? Entonces, por ejemplo, así se pone de esta forma la visualización y los colores que ya podemos seleccionar. Entonces, eso, por ejemplo. Entonces, una vez hecho el texto en movimiento, se guarda nomás. Esto, por favor, a modo de muestra, nada más por ahora estoy trabajando para que puedan ustedes visualizar. Entonces, exporto la animación, me voy al trabajo que estamos haciendo y se sube eso. Miren, a ver, aquí está. Y se guarda, ¿ya? A ver, García, vamos a poner y guardar. Con ese, así de sencillo, rápidamente diseñamos nuestros textos en movimiento y nos vamos a Canva. A ver, aquí estamos y lo subimos nomás. Subir archivos, decimos. Y aparece, mire, el textito que habíamos generado. Entonces le digo abrir. Vean así de facilito. Ya, como ya este diseño está en Canva, clic y vean, ya aparece así, ¿ve? Entonces esto ya lo acomodamos
en nuestro texto exactamente. Por ejemplo, ahí le vamos a poner. Y queda, ¿no? Así quedaría, por ejemplo, así, diseñadito. Ahora el logo le vamos a colocar, ¿no? El logo de nuestra institución. A ver, este loguito. De esa forma vamos poniendo el texto. Ahora, claro que los recursos de Canva mismo también nos puede dar opciones, ¿no es cierto? Entonces, ahí, por ejemplo, le vamos a poner elementos ya en Canva. A ver, ustedes van a poner con elementos en movimiento. Entonces, a ver, vamos a poner este tipo de números que sí nos da el mismo Canva, ¿verdad? Entonces, a ver, en elementos vamos a poner números animados, así le vamos a poner, a ver, números animados. Letras animadas también tenemos en Canva mismo, ¿verdad? Entonces, a ver, ya, con esto, a ver, ya. Entonces, esta opción vamos a elegir y en los 3 puntitos, ver más como esto, para que podamos ver números distintos. Ahí estamos. Eso es, entonces vamos a poner 2021 aquí, ya, en movimiento. Entonces voy a escribir, voy a poner este número 2. Listo, aquí vamos a reducir el tamañito. Listo. Ya. Ahora el cerito, ¿dónde está el cerito? Aquí está el cerito. Accedan por favor a Canva, colegas, y a ver, hagan el diseño de sus fondos, a ver, personalizados, ¿ya? 2021, ya, ¿dónde está nuevamente? Con este 2 lo vamos a poner. Listo, a ver, estamos poniendo aquí nuestro Canva. También nos funciona para este tipo de situaciones. A ver, acomodamos, vamos viendo el 1 por aquí. Excelente. Ahí estamos. Listo. Entonces, ustedes pueden poner, si no ponen así con este programa adicional trabajado, el texto, pueden poner con letras animadas también, ¿no es cierto? A ver, letras animadas. Y, a ver, puedo buscar en elementos letras animadas. Eso sí nos brinda Canva. Entonces, por ejemplo, esta letra es gratuita. Eso tenemos que fijarnos, ¿verdad? Siempre el texto que aparezca tiene que decir gratis, para que nos permita descargar. Porque si utilizamos una opción Pro, nos podemos colocar, pero al momento de descarga es donde no vamos a poder, ¿no es cierto? Entonces, a ver, vamos a hacer con letras animaditas más. Me corresponde en este caso para, a ver, para cuarto ya le pusimos, para comunicación ya hemos hecho. A ver, vamos a trabajar para arte, ¿ya? Para arte vamos a trabajar en este caso. Entonces vamos a crear nuestro diseñito para arte. Aquí vamos a poner arte, así con letras en movimiento. Entonces, a ver, ¿dónde están las letritas? Esta podríamos poner, que dice gratis. Entonces, para ver cómo estas, recuerden, apuntamos a la letrita animada, los 3 puntitos, y decimos ver más como esto, ¿verdad? A ver, ahí está. Y ya visualizamos todas las letras posibles de esa forma. Ahí vamos a ver dónde está la A. Ya, aquí. Ya estamos aquí exactamente en esta parte superior. Listo. Entonces, recuerden que Canva sí es bastante versátil, ¿verdad? Para todo tipo de situaciones que nosotros podemos ir utilizando, colegas, ¿ya? Se les recomienda practicar bastante este programa o este aplicativo en línea porque sí nos salva de apuros y nos permite hacer diseños muy buenos.
¿Ya? Entonces, a ver. Aquí está R, aquí está AR. Y vamos completando. A ver. Ahí vamos, la T ya tengo aquí. Y vamos a ir midiendo exactamente el tamañito. Bien, entonces, a ver, continuamos. Y así podemos estar haciendo también composiciones con textos en movimiento, ¿ya? Entonces, a ver, vamos a ver aquí. Ya, ahí la vamos a poner. Ahora, un detalle adicional. Canva, ¿qué más nos permite? ¿Ya? Nos permite copiar directamente. Por ejemplo, a ver, si yo quiero una imagen aquí, a ver, en Google vamos a poner. Google, una imagen. Por ejemplo, ya una que se refiere a arte, a ver, algún detalle. Ya, para un poco ir viendo, a ver. Un diseñito. Por ejemplo, este diseñito. Este diseño automáticamente podríamos copiar y pegar, que también nos permite hacer eso Canva. Mire, clic derecho, copiar imagen. ¿Dónde está nuestro diseño? Pegar de frente, control V. Entonces, fácil, miren, podemos ir componiendo imágenes, todo eso, y llevando. Es prácticamente como PowerPoint aquí mismo, miren. Copiar y pegar, y también nos permite hacer esto, ¿ya? Entonces, así podemos poner nuestros propios diseños. Y aquí la cantidad de plantillas que tenemos es impresionante, ¿verdad? Es bastante buena la cantidad de plantillas. Y así podemos ir aprovechando, ¿ya? Entonces, a ver, yo voy a dejar en este caso mi diseño así nada más por ahora, ¿ya? Para que podamos seguir avanzando. Entonces, a ver, detalle importante aquí. Al descargar la imagen, no lo va a guardar como una imagen JPG, ¿ya? Aquí lo va a descargar como una imagen GIF. Entonces, así, miren, a ver, una reordenadita aquí vamos a darle para que tenga más presencia. Ya. Aquí está, así la vamos a poner. Listo. Y así vamos a hacer nuestro diseñito. A ver, un poco de paciencia. De hecho, que necesitamos ser pacientes al momento de trabajar Canva para que podamos tener unos buenos productos. Ya, vamos a descargar entonces esta imagen con los movimientos que nos permite ya visualizar en Classroom. Entonces, a ver, nos vamos a ir a descargar, ¿no es cierto? A ver, descargar. Y aquí vamos a escoger las opciones. No me va a permitir poner como video porque eso no me permite Classroom. Entonces tengo que buscar otra sugerencia. ¿Ven? Aquí miren, ya, entre las opciones tenemos imagen PNG, ya, me va a permitir bajarlo, pero el movimiento se va a perder, no va a funcionar. Menos el JPG, es una imagen muy estática. PDF estándar, menos, porque eso va a ser un formato PDF, no me sirve para este caso. PDF, impresión tampoco, video tampoco. Este video podría utilizarlo siempre y cuando quiera mostrar este diseñito por WhatsApp. Vamos a hacer esas dos opciones. Ya, pero para mis intereses, lo que quiero trabajar es como GIF. Mira, aquí esto tienen que escoger. Al utilizar este formato GIF, ya se va a mostrar los movimientos, todo eso. Entonces, a ver, clic. Ya, tipo de archivo GIF. Ahora le digo descargar. Pero aquí me estoy olvidando algo. A ver, algo me estoy olvidando. Aquí le voy a poner el título, el nombre del archivo en este caso. Entonces vamos a poner fondo arte para que ya se note. Y con ese nombre más se baje automáticamente. Ya le puse el nombrecito. Ahora sí, descargar. Ya habíamos dicho, le vamos a poner GIF. Ahí, GIF animado. Y le digo descargar. Ahí está procesando.
nuestro famoso GIF, ¿ya? Vamos a ver, colegas, vamos, que avance, que avance. Muy bien. Ya está procediendo a descargar en nuestro famoso Canva y vamos a ponerlo en el Classroom. Perfecto, ahí está, perfecto, perfecto. Ya nos ha descargado nuestro diseño. Ya, ahora lo único que voy a hacer es ubicar ese archivito, puedo subirlo directamente desde ahí o organizarlo también en mi carpetita. A ver, mejor lo llevo a mi carpetita para que todo esté ordenadito. Ahí voy a estar poniéndolo. Listo. Entonces, miren, ya tengo ese diseño en formato GIF de arte, por ejemplo. Vámonos ahora a nuestro trabajo de clases. ¿Dónde estás? Arte. A ver. Ya aquí, segundo B. Ya aquí para arte. Entonces, mire, clic. La secuencia es ya la misma. Como ya tengo mi diseño hecho, le digo nomás. A ver, subir una foto. Y nos vamos a esta opción, seleccionar una foto. Y ubico el fondo arte. A ver cómo vamos. ¿Vieron? Entonces, mire, ya tiene esa opción, ya tiene, de manera que solamente acomodamos, ajustamos nuestro tamañito. Ya, clic. Listo, ahí decimos subir el tema de la clase. A ver, que procese, colegas. Está demorando un poquito, a ver. Maestra Ronald, buenas noches. Disculpe, Maestra, por buenas favor, noches. ¿podría repetir, por favor, cómo creo las clases? ¿Podría, por favor? Gracias. Las clases, ¿sí? O los... Sí, sí, Las las clases, clases. ya, maestra. Perfecto, ya. Vamos a reforzar esa partecita entonces. Bien, entonces miren, ya habíamos diseñado en Canva nuestro diseño propio y ya hemos subido, miren, de esta forma, ¿ya? Entonces aquí, por ejemplo, para que no esté sobreponiéndose aquí, por ejemplo, entonces podría también cambiar. Como ya tengo arte aquí, segundo B nomás podría dejarlo. Entonces, para eso tengo que ir a la opción de configuración, ¿verdad? A ver, para completar y luego pasamos al refuerzo de cómo crear la clase. Muy bien, entonces, a ver, configuración de frente, si estoy dentro del aula, me voy a configuración para mostrar aquí. Entonces aquí voy a borrar prácticamente esta partecita y lo voy a dejar como segundo B. Listo, guardar. Y vamos a ver cómo queda el resultado. Puede ser así también, ¿no? Entonces, mire, ya solamente le he puesto para que no se duplique el nombre, ya le puse el nombre de la sección nada más y listo, ¿ven? Aquí ya tengo así mi diseñito. ¿Sí, colegas? Entonces, como verán, no es complicado ir personalizando ya nuestro Classroom, ¿ya? Ya, como les digo, estamos trabajando sobre una base que ya manejan Classroom y ya pues seguimos viendo qué detallitos, qué ir agregando a lo que ya conocemos. Es bueno seguir aprendiendo, ¿verdad? Ya, retomamos a lo que nos decía nuestra colega, por ejemplo, a ver cómo crear una clase, ¿ya? Para reforzar de todas maneras. Entonces, en este caso me faltaba crear una clase para, por ejemplo, quinto A, educación para el trabajo. Voy a crear una clase más. Quinto A, educación para el trabajo. Entonces, si yo estoy aquí en mi visualización del Classroom y estoy dentro de ¿qué les digo? Dentro de un aula, tengo que salir del aula, ¿ya? Primero, el primer paso es salirme del aula para ver esa opción de crear un aula nueva. Entonces, repito aquí, nos vamos a estas 3 lineecitas, ¿ya? En este caso, en la parte superior izquierda,
y digo clases. Me voy a clases. De manera que retorne a la visualización de todas mis clases hasta el momento creadas, ¿ya? Ahora, como ya estoy en esta forma de visualización, aquí sí encuentro este signo más, miren, aquí está el signo más, de manera que al hacer clic, ahí ya me da la opción de decir crear clase. Entonces ahí estamos, crear clase. Recuerden que nos da este botoncito aquí, esta ventanita donde tenemos que activar este cuadrito. Leí y comprendí la notificación, todo ello. Y continuamos. Ahí es donde colocamos el nombre, colegas, ¿ya? Les decía, ¿no? Por ejemplo, podríamos poner quinto A, educación para el trabajo. ¿Sí? Ahí es donde colocamos el título de nuestra aula. Listo. Y para que aparezca el nombre del docente en la parte inferior, ahí donde dice sección. Ahí colocamos, a ver, profesor, otra vez, Ronald. Listo, y creamos. De esa forma es como se crea un aula más. A ver, crear. Va procesando un momentito y ya vamos a tener en lista el aula. A ver. Correcto, entonces miren, ya se ha creado un aula nueva llamada Quinto A, Educación para el Trabajo. ¿Ya? Esa misma secuencia hacemos para crear más aulas. A ver, vuelvo a los 3 puntos, clases, digo. Muy bien, entonces así, colegas, vamos creando nuestras aulas, ya en función al horario que tengamos, a las secciones que nos asignen, todo ello, para ya ir teniendo ahí, ¿no? De hecho que ahora solamente estamos creando, ¿sí? Las aulas primero, ¿no? Así en las aulas en general. Ahora lo que vamos a trabajar la sesión siguiente es cómo agregar estudiantes y cómo empezar ya a subir, por ejemplo, materiales, tareas, asignaciones, todo eso. Y así paso a paso vamos a avanzar, ¿ya? Y una clase más para el tema de evaluación vamos a diseñar para que todo esto quede claro. Ahora miren, vamos a seguir un poquito más avanzado. Por ejemplo, a ver, suceden 2 cosas, colegas. Una, que ustedes pueden estar trabajando este año, por ejemplo, con las aulas y tienen aulas del año pasado, por ejemplo, ¿ya? Entonces, esas aulas, de hecho, que cambiaron y todo eso, con todas las características, ya no tenemos la necesidad de tener aulas, ¿ya? Entonces, aquí surge un detalle, surge la necesidad de eliminar aulas. ¿Cómo eliminamos aulas? ¿Ya? Entonces voy a crear un aula de prueba aquí para que podamos eliminarlo. Miren, a ver, voy a crear una clasecita. A ver, vean. Prueba nos le vamos a llamar. Ya. Listo, a ver, ¿qué cree? Rapidito. Listo. Ya tengo un aula, por ejemplo, creado así, con prueba y ese nombre, ¿no? Entonces, no necesito, por ejemplo, este aula, ¿no? Necesito que esté liberado prácticamente, que no me esté ocupando este espacio, por ejemplo, en este caso. Entonces, para eso, por ejemplo, si usted necesita en algún momento eliminar un aula, lo único que va a hacer es esto. A ver, visualiza su aula, así en forma general, y se va a esta opcióncita, los 3 puntitos de nuevo. Los 3 puntitos. Y aquí aparece la última opcióncita que se llama archivar. ¿Ya? Entonces sucede de esta forma en el caso de las aulas. Primero lo mandamos, como le decía antes, como una especie de papelera de reciclaje, ¿ya? Donde ahí está almacenados las aulas que hemos archivado. Ahora, eso tenemos 2 pasos todavía. Podemos restaurar o eliminar definitivamente. Entonces, mire, primero voy a archivarlo. A ver, archivar, digo aquí, clic. Y todavía nos pide confirmar, ¿ve? Nos pide confirmar y una serie de cosas, entonces lo archivo. A ver, confirmamos que se va a archivar esa opción prueba, esa aula prueba. Entonces, mire, de mi lista ha desaparecido ya el aula prueba,
Ya desapareció. Entonces, ¿dónde encuentro? ¿Ya? ¿Dónde encuentro a ese aula que archivé? De repente, por alguna situación, necesito restaurarlo, por ejemplo, ¿no? Y si decido ya eliminarlo, mejor también, o sea, hago esa opción. Entonces, mire, vuelvo a los tres puntos, a las tres lineecitas, ¿ya? Y aquí voy a ver en la parte inferior, ¿ya? En la parte inferior de esas tres lineecitas, aparte de la lista de aulas que tengo aquí, aparece esta opcióncita que se llama clases archivadas. Entonces, mire aquí, clic en clases archivadas. Y aquí, por ejemplo, encuentro ya aulas del año pasado, por ejemplo, que ya no necesitaban, estaban archivadas aquí. Entonces, si yo quiero ya definitivamente eliminar estas aulas, hago nada más. Otra vez los tres puntitos y aquí sí aparece la opción borrar, mire. Cuando ya la borras, ahí sí, ya, cuando ya lo borra usted ya no puede recuperar su aula. Ya definitivamente estamos borrando, mire. A ver, borrar, le digo. Entonces tienen dos pasos, ya, el eliminar un aula. Previamente lo mandamos a archivo, lo archivamos y entramos a las clases archivadas y ahí procedemos a borrar. Mire, borrar aquí también, desapareció ya este aula. Ahora les decía, no quiero, por ejemplo, utilizar nuevamente ese aula. Voy a restaurarlo. Entonces, aquí tengo, por ejemplo, los tres botoncitos y tengo la opción restaurar aquí. ¿Ven? Mire, en lugar de borrar, puedo restaurar. Entonces, al hacer esa opción, mire, restauro. Ya en las clases, de hecho que ya aquí, por ejemplo, en las clases, la clase prueba ha vuelto, miren, a la posición que corresponde, ¿no? Ya tiene su lugar y todo eso. Entonces aquí, como ya lo traes a modo de práctica, puedo volver a archivarlo para que esté en archivo y ya no esté en la lista, por ejemplo. Entonces, de esa manera, eliminamos aulas, ya, aulas creadas completamente, ¿no? Eso, como les digo, ya en situaciones en que ya no utilicen pues un aula. Pero vamos a tener cuidado, si tenemos aulas activas y todo eso, eliminamos, pues con toda la información se va a ir eliminando, ¿ya? Entonces hay que tener cuidado de esa parte, colegas. Muy bien, entonces, como les digo, el día martes ya vamos a ver el tema de ingresar estudiantes, los métodos de ingreso y la opción de trabajo ya de los materiales, las tareas, todo eso. ¿Sí? Entonces, a ver, ¿alguna indicación hasta el momento, colegas? Nos faltó revisar, a ver, el WhatsApp han estado enviando algunos trabajos. Asistencia, profesor Abra. Maestro. Profesor Ronald, Maestra Leonor. Asistencia, ¿por qué no nos enseña ese el logotipo que se mueve? Eso queremos. El logotipo de movimiento, ya. Cuando, Sí, a ver, vale. como les digo, voy a asignar un espacio, ya, para enseñarles el cómo utilizar este programa, el programita Sara. Y ahí les voy a enseñar pasito a paso, por favor, el logo animado. ¿Ya? En ese programa es lo que creamos, ese logo animado, así ya casi perfectito. Sí, colegas, entonces eso vamos a diseñar, a ver, algún tema extra para que podamos tener listo. Está bien, me parece bien su sugerencia. De repente nos damos el día martes un espacio entonces para trabajar un poco este programita y ya pues ir poniendo las cosas, ¿no? Ahí ya me tienen que tener listos sus logos para que ya puedan animarlo también. ¿Ya? Muy bien. Si ese es el pedido y todos necesitan, ya aplicamos. Maestra Carmen. Yo he hecho ya mis sesión, o sea, mis secciones, pero no le he podido capturar y no le he mandado. Ya, maestra, pero ya voy a tener en cuenta esa indicación, ¿ya? Sí, muy bien, no hay problema. No he podido capturar, pero sí ya lo tengo las aulas. Excelente. Me parece muy bien. Ya, maestra, está bien. Con esa aclaración ya vamos a tomar en cuenta ese detalle. Perfecto. Gracias. Muy bien, colegas. Gracias. Entonces, por ahora nos quedamos aquí. Sí, nos quedamos en este caso hasta esta parte. Recuerden, vamos a seguir avanzando en base a lo que ustedes han creado, ¿ya? En función a eso vamos a seguir completando prácticamente las actividades, todo eso, y vamos a hasta el final, hasta lograr sacar la nota de los estudiantes y todo eso. Hasta ahí tenemos que llegar.
Muy bien, colegas, entonces dejo paso a Rufo si hay alguna indicación.